señora Beas. El sexto punto del orden del día está formado por dos propuestas de pronunciamiento. La primera es la propuesta de pronunciamiento número 70, instando al Gobierno de España a romper relaciones comerciales, de armamento y diplomáticas con los estados genocidas de Israel, Arabia Saudí y Marruecos, a llevar decisiones a la Unión Europea para aislar a estos estados, a dejar a un lado las lógicas coloniales, extractivas y belicistas, a buscar la mediación de la OSCE y de la ONU para impedir cualquier tipo de acción bélica y a exigir a la Unión Europea una implicación para alcanzar estos objetivos. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Para materializar su iniciativa. Muy bien. Vale, muchas gracias, señora vicepresidenta. Imagino que el tiempo está mal puesto, pero bueno, no pasa nada. Antes de empezar con esta propuesta y explicar los motivos, ¿no?, de por qué traemos esto hoy aquí, me gustaría recordar a Matilde Landa, que es esa vecina pacense que, bueno, hoy es su 82 aniversario de su suicidio, que se suicidó en la cárcel de Palma al no querer ser bautizada de manera forzada por las fuerzas golpistas, y qué menos que recordarla hoy aquí en la Asamblea de Extremadura. Gracias. Y en verdad, teniendo en memoria a Matilde y esa lucha que hizo por la libertad, la democracia y la paz, hoy traemos esta propuesta de pronunciamiento que, aunque sea muy larga en el escrito, en verdad no es nada más que una propuesta de pronunciamiento por la paz. Pero una paz como algo real, porque muchas veces cuando hablamos de paz se habla como una cosa abstracta, ¿no? Tenemos el Día Mundial de la Paz, que ha sido el 21 de septiembre, hace muy poquito. Tenemos los actos institucionales, tenemos en los colegios, en los institutos. Siempre se habla de la paz como una cosa abstracta que no se materializa. ¿Por qué? Porque para llegar hasta ahí hay que hacer una serie de pasos que no todo el mundo o entiende o no todo el mundo quiere hacer. Y esto, además, también traemos esta propuesta para crear un debate político, no un debate político de verdad, no un debate Pimpinela, que hoy la verdad es que lo hemos estado viendo aquí, como lo solemos ver casi todos los jueves que tenemos pleno, pero además un debate que queremos fomentar. ¿Y por qué? Porque el mundo en el que estamos ahora mismo estamos teniendo un problema bastante serio con las guerras que estamos viviendo, que también además afecta de manera específica y de manera directa a nuestra tierra, como lo voy a exponer en esta argumentación. Y además afecta no solo por temas de derechos humanos, sino por temas de producción y cooperación internacional, pero una cooperación internacional real, no una cooperación internacional económica, que es lo que ha intentado decir antes la consejera de Hacienda en su intervención. La cooperación internacional no es para conseguir un beneficio económico, eso no es la cooperación internacional. Por lo tanto, entendemos también este giro, ¿no?, de cooperación internacional que ha hecho este Gobierno de María Guardiola, porque a lo mejor no entienden exactamente qué es la cooperación internacional. ¿Qué pasos son necesarios para llegar a la paz? ¿Qué pasos son necesarios para, no sé, imagino, ¿no?, exportar más médicos que armas? Crear este camino, que es el único camino que entendemos que es el futuro que tenemos no solo como pueblo, sino también como humanidad. Y hay una frase hecha que es muy sencilla, y es que no hay camino para paz, la paz es el camino. Y hay que generar este camino haciendo políticas valientes y yéndonos a la raíz de los problemas. Y aquí radica también este problema, que aquí sí hay una ideología muy, muy marcada por el tema de la paz. Como digo, la paz no es abstracta, la paz hay que hacerla. Y vivimos en un momento extremadamente delicado, como ya he dicho, a la suma de la crisis ecológica, climática, económica, social. Se añade también
los conflictos bélicos que estamos viviendo, tanto en Palestina como en Sudán, Congo, Yemen o la guerra de Ucrania, que aún todavía se perpetúa en el tiempo. Y aquí solo hay un claro ganador. Está la industria del armamento y los intereses que la financian, los bancos y los fondos de inversión. Desde 2018, España ha aumentado el gasto militar en un incremento del 62,4%. Según las declaraciones de la ministra Robles, no lo digo yo, pero ante la amenaza total y absoluta de una guerra a mayor escala, que es lo que estamos viendo en Europa, que es donde además nos interesa. Se ha aprobado el Consejo de Ministros en un gasto de 1.129 millones de euros para la adquisición de nuevo material destinado a reforzar las Fuerzas Armadas. Pero luego también hay que ver dónde van todo este dinero a los otros ministerios, no solo al Ministerio de Exteriores, sino también al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Asuntos de Industria, Exteriores y Defensa. Por lo tanto, y todas estas armas no son para una defensa, son para esa guerra a la que Europa se está rearmando, como ustedes bien saben. La tensión entre estas potencias viene escalando desde el incremento de la amenaza de la OTAN a entrar o invadir en la región de Ucrania. Y aquí, obviamente, también no puedo no mencionar a la mayor amenaza que tenemos ahora mismo en el asunto bélico, que es el de Estados Unidos e Israel. Hace tan solo unos días, Israel perpetró un atentado, y además lo voy a hacer, es un atentado terrorista, un ataque terrorista en el Líbano. Asesinó a más de 500 personas, entre ellos también niños, usando además el mismo argumento que usa contra Gaza. Esta vez no es Hamás, es Hezbollah. Los niños que ha matado Israel en el Líbano pertenecen a Hezbollah, al igual que los más de 13.000 niños que ha matado Israel en Palestina en el último año pertenecen a Hamás, parece ser. En el último año, Israel ha atacado impunemente Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. Hace 2 días, además, vi que Israel está organizando cruceros para ir a ver la masacre de Gaza. Es un poco contradictorio, o no, que a nosotras, como la Flotilla de la Libertad, nos bloquease ese destacamento de ayuda humanitaria, pero está organizando cruceros para ver el genocidio y el destrozo de Gaza. Pero es que además en Extremadura, y a esto también quería llegar, también tenemos nuestra parte en esta producción, ¿no?, de herramientas para la masacre global. Las factorías de Rheinmetall en Navalmoral de la Mata y en El Gordo. Rheinmetall es una fábrica que ustedes lo sabrán, que compró en 2023 la empresa SPAL, que a su vez había comprado hace años Fabricaciones Extremeñas, y esta empresa ha recibido el encargo por parte del Ministerio de Defensa de replicar un sistema de lanzamisiles de patente israelí aquí en Extremadura. Digo, el 90% de las personas que mueren por conflictos armados son civiles. Y el próximo 6 de octubre, y no quiero dejar de mencionarlo, hay una protesta contra estas fábricas de la muerte en Navalmoral de la Mata, organizada por el pueblo extremeño, que luego no digan que somos nosotras las que estamos llevando al caos a la sociedad extremeña y demás, sino que esto es de interés para las extremeñas y los extremeños. Otro de los parámetros también que trata esta propuesta, aparte de que España lidere, ¿no?, ese cambio hacia la paz, que use su potencia diplomática de forma estratégica para ser un polo coordinado de bienestar, que deja a un lado las lógicas coloniales, extractivistas y belicistas, que sea una apuesta por redoblar los esfuerzos diplomáticos, buscando la mediación entre la OCE y la ONU, con el fin de aislar también a estos estados que violan los derechos humanos. Hay otros 2 países que se mencionan en esta propuesta y quería explicar el porqué. Está Arabia Saudí y Marruecos. Creo que con Arabia Saudí, a pesar de lo mucho que le gusta la monarquía española a este país y se hagan sus chanchullillos, a lo mejor no hay tanto debate en que este país vulnera los derechos humanos. Pero a lo mejor con Marruecos sí. Y digo a lo mejor viendo la política que lleva el Ministerio de Exteriores de nuestro Gobierno en España. Miren, están ahora mismo, y lo tengo que mencionar porque es que está pasando ahora mismo, hay 34 personas saharauis que están en Barajas pidiendo asilo político. 10 de ellos están en huelga de hambre. Una de esas niñas lleva 1 mes en Barajas intentando acceder a un hospital. ¿Por qué están aquí pidiendo asilo? ¿Por qué están pidiendo estas personas saharauis el asilo? Porque si vuelven a Marruecos es muy probable que desaparezcan bajo una bolsa negra.
o es muy probable que desaparezcan en el desierto. Marruecos también vulnera derechos humanos. Marruecos vulnera los derechos humanos del Sáhara Occidental desde que España los abandonamos en el año 75. Pero es que también vulnera los propios derechos humanos en su país, vulnera los derechos humanos en la frontera, que además tanto España como la Unión Europea financia. Por eso quería también explicar por qué esta propuesta ha metido a estos dos países en esta propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema hay que ir siempre a la raíz. No se pueden hacer políticas abstractas, no se puede hablar de paz sin poner los puntos sobre las íes y ver qué es lo necesario. Necesitamos dejar de financiar las guerras y necesitamos dejar de financiar los genocidios que se están habiendo, como está habiendo en Gaza y también en Cisjordania. Y necesitamos dejar de financiar todas estas armas que lo único a lo que van a parar es a matar a personas. Y esto se está haciendo aquí en Extremadura. Además, y ya por mencionar, mandar también el cariño, ¿no?, a todos los campamentos de refugiados saharauis que han sufrido las aguas torrenciales, las lluvias torrenciales y ha arrasado con muchísimas jaimas y muchísimas viviendas y más de 500 familias han tenido que ser evacuadas. Pero viendo esta exposición del por qué traemos esto aquí y por qué no es una propuesta de pronunciamiento un poco más light, ¿no?, un poco más ligera, sino que va a la raíz de los problemas, es que entendemos que, de verdad, que para ir hacia esa paz hay que empezar a abrir camino hacia ello. Por lo tanto, por eso tenemos esta propuesta que a lo mejor sí es valiente. Entiendo que no muchos lo vayan a aceptar, si es que lo aceptan algunos de los grupos parlamentarios, pero es que hay que ir a la raíz de los problemas y hay que saber el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y el problema de esto es que tanto al pueblo extremeño como al pueblo español, como al pueblo europeo, nos importa, porque además somos nosotras esas potencias colonizadoras que estamos acaparando y que estamos asesinando con las armas que estamos realizando a personas civiles e inocentes. Y por eso les pido que, tanto en el debate, obviamente, les voy a escuchar con mucha atención, pero que, por favor, tengamos un debate a la altura y no un debate de ping-pong. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Ahora pasamos al turno de fijación de posiciones y para hacerlo tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor Fernández Calle, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Fernández, dice usted que ha traído aquí una iniciativa valiente. Bueno, en su criterio, yo creo que es una iniciativa que está absolutamente fuera de la realidad. Creo que trayendo esto aquí denota que ustedes en algún aspecto no viven, no sé si en este mundo, pero desde luego no en la realidad de este mundo. Yo honestamente creo que esta iniciativa es para sus bases, para que tengan algo que hablar este fin de semana cuando salgan por ahí, porque de verdad que no le veo ningún sentido. Es una mezcla de conceptos, de unas cosas y otras, que es difícil de abordar. Decía antes el señor González Fruto, le tengo aquí a mi derecha, está usted a mi derecha, González Fruto, hablaba él de quimeras, joder, la iniciativa creo que se adapta perfectamente a calificarla como una quimera. Y hablaba también usted, señor González Fruto, de utopías. Literal esta iniciativa. Nosotros no vamos a respaldar este tutum revolutum que nos han traído hoy aquí y que realmente mezcla todo para no decir nada. Parece un sueño más que otra cosa lo que nos han traído aquí. Y simplemente decirles que, como también se ha referido antes el señor González Fruto, al refrán de la linde, que yo tampoco voy a reproducir entero, pues dejen ustedes ya la linde también, hombre, déjenla. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Beltrán Muñoz por un tiempo de 5 minutos.
Buenas tardes, señoría. Muchas gracias, vicepresidenta. Señora Fernández, en su propuesta de pronunciamiento coincidimos que son tiempos complejos y complicados, con las situaciones que se están viviendo en diferentes lugares del mundo. Aquí ya hemos debatido sobre el genocidio que está realizando Israel en Palestina y que ahora ha empezado en Líbano, y no sabemos hasta dónde llegará este conflicto con la hipocresía del Consejo de la Seguridad de la ONU. Por cierto, el Gobierno de España ha hecho un acto de valentía y de justicia al reconocer el Estado de Palestina, que creo que es digno de decirlo. En la propuesta también se habla de la guerra en Ucrania, y aquí podríamos hablar de lo que pasó en el 2014 con el Euromaidán y de cómo es verdad que Estados Unidos enredó a las puertas de Rusia y eso se cerró en falso, como hemos visto. Pero la realidad es que Rusia ha invadido Ucrania, un país soberano, y solo tenía dos opciones, señora Fernández: o rendirse y acatar los deseos de Putin, o luchar y negociar. Y ojalá llegue pronto a una negociación y se acabe con esta guerra. Hablan de depender menos militarmente de la OTAN y de Estados Unidos. Pues esto solo se conseguirá con un potente ejército europeo, porque, por desgracia, hace falta los ejércitos. Ojalá no hiciesen falta. Le recuerdo, usted entonces era muy joven, la guerra de Bosnia a principios de los 90. Tuvo que entrar la OTAN y Estados Unidos para acabar con aquel conflicto en el corazón de Europa, que luego resultó ser un auténtico genocidio. Por eso reitero que la única fórmula para no depender tanto de la OTAN y Estados Unidos es tener un ejército europeo potente. También la propuesta insta al Gobierno de España a romper relaciones comerciales, militares y diplomáticas con Israel, Arabia Saudí y Marruecos. ¿Y por qué no con China? China no es un referente de transparencia y defensor de los derechos humanos. De hecho, es el principal socio comercial de la Unión Europea. ¿Por qué no rompemos también con Arabia Saudí? Perdón, con Egipto, o con Birmania, o con Irán, o con Venezuela, o con Turquía, o con Rusia. Ya puestos, la propuesta se podía haber ampliado. Mire, Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España, fuera de la Unión Europea, y el principal en África. En el año 2022, el comercio bilateral entre los dos países superó los 20.000 millones de euros, siendo la balanza comercial favorable a España. Es decir, exportamos más que importamos. Actualmente hay más de 700 empresas españolas en este país y otras 500 empresas marroquíes filiales de las empresas españolas. Por lo tanto, de verdad, creemos que no es una propuesta razonable. Creo que deberían haberla ustedes trabajado mejor en esta propuesta, y la solución desde mi grupo político para conseguir la paz no es la de cortar la relación entre los países. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beltrán. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el diputado, el señor González, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. En primer lugar, me gustaría informar a la señora Vega, si me lo permite, que la consejera de Educación se ha tenido que ausentar. Le rogaría, señor González, que fuera el asunto de la cuestión, se pueden… Fuera… Silencio, silencio. Cualquier información que tenga que ver con otra iniciativa, se puede hablar, señor González. Señor Hipólito, señor Pacheco. Que no pretendo… Señor González, no tiene la palabra. A la cuestión de la iniciativa y cualquier otra circunstancia que tenga que ver con otra iniciativa, creo que somos lo suficientemente adultos, maduros, para que se pueda hablar entre diputados y diputadas. Por lo tanto, a la cuestión, a la iniciativa que nos ocupa, y no para interpelaciones de otras iniciativas. Puede continuar, señor González. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Mi intención no es de polemizar, simplemente de aclarar una cuestión de que tenía que coger un vuelo. Vamos a la cuestión. Como bien ha dicho también el señor Beltrán, nosotros también estamos de acuerdo en
que vivimos en un momento extremadamente delicado y este grupo parlamentario no solamente es consciente de ello, sino de la crisis económica social, de las guerras en determinados países y procesos electorales donde todavía no se respetan los resultados que todavía estamos esperando que algunos grupos políticos puedan cerciorar y afianzar el resultado real que ha pasado en Venezuela. Les recuerdo a sus señorías que la política exterior, que es de lo que se trata esta iniciativa, es competencia exclusiva de España, del Gobierno de la Nación. Usted dice que es una propuesta por la paz y, si me lo permite, esta iniciativa es una mezcla de todo un poco, totalmente parcial y con mucha carga ideológica, con la que no podemos estar de acuerdo y le indico el porqué. Israel, Arabia Saudí y Marruecos son países con regímenes y sistemas políticos muy diferentes. Desde este grupo parlamentario siempre hemos reivindicado la necesidad de un sistema internacional basado en normas y principios acordados. Las acciones deben estar coordinadas desde la comunidad internacional en general y desde la Unión Europea en particular, y debe haber un consenso entre todos los diferentes grupos políticos en esta materia. España no debe ser un verso suelto en cuanto a la política exterior se refiere. Después de 75 años de existencia de la OTAN, defendemos su plena vigencia y utilidad, complementada con la Unión Europea. La defensa que hacemos se basa en la gran importancia de la alianza política y militar más sólida de la historia contemporánea y la permanencia de nuestro país como aliado responsable y comprometido con la misma. En el año 2022, España celebraba el 40 aniversario de su ingreso en la OTAN. En aquel momento, el Partido Popular ya ofreció a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario un acuerdo de cooperación en materia de defensa entendida como política de Estado para garantizar la defensa y la seguridad de España frente a los riesgos y amenazas que nos afectan de manera individual como en el marco de la seguridad colectiva. La política exterior y de defensa debe alejarse de confrontación partidista. Tenemos que dotarla del consenso suficiente de manera que podamos acometer con certeza aquellas iniciativas o reformas legislativas que sean necesarias, con independencia de los cambios en las diferentes mayorías parlamentarias que se puedan dar y la diferente configuración de los gobiernos. La unión y el consenso deben ser los instrumentos para hacer frente a esta agresión contra Ucrania por parte de Rusia, para hacer frente también a las crecientes tensiones en el norte de África y también a la situación en el Sahel, que evidencian el grave y progresivo deterioro del entorno de seguridad, tanto en Europa como a nivel internacional. El objetivo general debe prevalecer en nuestra política exterior es garantizar la seguridad, la soberanía de acción e integridad territorial de nuestro país. En definitiva, señorías, 5 objetivos deben primar en la política exterior de nuestro país. Garantizar la protección de todo nuestro territorio nacional, prestando especial atención a aquellos territorios no peninsulares. Reforzar la participación de España en los esquemas de seguridad colectiva y, en especial, de la OTAN. Impulsar el desarrollo de la defensa en común en el marco de la Unión Europea. Trabajar en la modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas y mejora de las condiciones del personal militar. Y, por último, y no menos importante, garantizar una adecuada financiación de la defensa nacional. Muchas gracias. Gracias, señor González. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Fernández, usted dice que esto es fuera de la realidad. Yo no sé si usted lee los periódicos, a lo mejor no, pero se lo aconsejo que lo haga. Y que no le ven sentido. También lo puedo entender, porque yo sé que ustedes pues, no le ven el sentido a los derechos humanos, entonces lo entiendo. Pero de verdad es que no es una quimera, se entiende perfectamente. El problema es ese, que no es una cosa abstracta. Porque si yo aquí traigo una propuesta por la paz, sí, ¿y qué significa eso? Necesitamos poner ejemplos, que sea qué es esa propuesta por la paz. Y por eso
es tan alargada esta propuesta, porque además quería explicarlo de manera detallada. No, yo esta propuesta no la he traído aquí para luego irme el fin de semana a salir con mis amigos y hablar de ella. La traigo aquí porque de verdad me importa. No solo a mí, sino también a mi grupo parlamentario, y no solo a mí, sino también al pueblo extremeño, que se está organizando para tener en cuenta, o sea, para ir a estas fábricas de armamento que están aquí en Extremadura y exponer lo que se está haciendo ahí. Por lo tanto, no es una preocupación solo mía, es una preocupación de todas. Y además argumentar que a Extremadura esto no le interesa es perpetrar esa idea de que Extremadura está cerrada al mundo. Cuando tenemos que vender Extremadura, sí, está genial. Nos vamos todos, somos súper internacionales, vamos a vender el litio, vamos a abrir minas aquí de empresas extranjeras, nos vamos a Nueva York a hablar de nuestro Festival de Teatro Clásico, pero cuando somos internacionalistas que no internacionales, entonces ahí ya no. A los extremeños no nos interesa porque parece que somos hobbies metidos en unas cuevas en las que no leemos los periódicos. Esa es la realidad, señor Fernández. Señor Beltrán, agradezco su tono, como siempre. Yo entendía perfectamente que esta propuesta a lo mejor no les iba a ser de su agrado, pero siempre está bien también tener un debate en el que podamos dialogar. Obviamente tenemos enfrentamientos aquí ideológicos, ¿no? Para mí, creo, y para nosotras, que haya un ejército europeo, que usted se lo ha referido, nos preocupa, porque no queremos tener un ejército europeo, porque esa no era tampoco la fundación de la Unión Europea. Si nos basamos en los fundamentos de por qué la Unión Europea se fundó, después de la Segunda Guerra Mundial, un ejército europeo no era la solución. Pero es que estamos viendo que nos estamos derivando otra vez a lo mismo. Lamento que no podamos llegar a un acuerdo. De todas maneras, como le he dicho antes, hubieran podido presentar una enmienda y hubiéramos podido dialogar sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que a lo mejor nuestra propuesta está aquí porque entendemos que hay que ir a la raíz, pero a lo mejor podemos dialogar y debatirlo y ver cómo hacerlo para hacerlo en conjunto. No lo han presentado, por lo tanto entiendo que tampoco les interesaba tanto. Señor González, muchas gracias también por su tono. La verdad es que me alegro de traer este tipo de propuestas aquí porque últimamente cada vez que hablamos de política internacional se ha cambiado bastante la deriva que empezamos a tener al principio, que era más machacona, y ahora sí que estamos teniendo unos debates más interesantes. Podamos tener o no diferencias, que las tenemos de manera ideológica. Pero bueno, también estamos obviamente en contra en el sentido de que para nosotras y para la paz mundial la OTAN es un elemento desestabilizador, no es una organización que estabilice, sino que es una organización que va a colonizar. Por lo tanto, nosotras estamos obviamente, como siempre hemos estado, en contra de este tipo de elementos desestabilizadores que lo único que hacen es ir a los países a quitarles sus recursos y ponerlos, colonizarlos, vamos, básicamente. Pero bueno, me alegro que por una vez o por varias veces, como llegamos viendo aquí, que no es una cosa muy común, estén de acuerdo con el PSOE. Eso me alegro de que estén de acuerdo en algo. Miren, y ya termino con esto. Y más que nada porque esto de verdad que es un tema, y creo que lo ha dicho usted, señor González, que estamos viendo que nos estamos derivando a una, y también el señor Beltrán, que nos estamos derivando a unos años bastante turbios y bastante oscuros en el sentido de estar rearmándonos a la guerra. Pero es que para eso son estas propuestas, para pararlo ahora, porque más tarde va a ser demasiado tarde. Y siempre nos pasa lo mismo, que llegamos muy tarde a las cosas, y cuando llegamos tarde muere mucha gente. Y esto obviamente es del Gobierno de España, pero para eso sirven las propuestas de pronunciamiento, para instar y para llevar o intentar llevar a un camino que nosotras entendemos que es necesario, porque no solo nos afecta como pueblo extremeño, se nos afecta como pueblo en general y como pueblo europeo en particular. Así que nada, muchas gracias por el debate. Lamento que no haya salido adelante la propuesta, pero nosotras seguiremos marcando el rumbo que creemos necesario, porque unas políticas más abstractas son humo, no son una zorrera, no se entiende, pero nosotras necesitamos ir a las políticas que tengamos que ir. Gracias. Gracias, señora Fernández. Pasamos a debatir la propuesta de pronunciamiento instando